Sí, profe, ya. Perfecto. Ok, entonces eso es nada más para que entiendan cómo podemos dividir los sistemas y ahora vámonos a un sistema social. Si vemos un sistema social, ¿cómo lo dividiríamos en componentes esenciales? ¿Cuáles serían los componentes esenciales de un sistema social en una persona, en un individuo, por ejemplo? Para que pueda tener, digamos, una salud social en homeostasis, ¿cuáles serían los componentes que tienen que cuidar? Sol. La familia, los amigos y las relaciones que haces laborales, por ejemplo, o es Exacto. más, ¿sí? De hecho, hay un nivel en la pirámide y ahorita lo vamos a ver. O sea, justo estos tres como niveles, el físico, el mental y el social, están en la pirámide de Maslow, ¿sale? Y las necesidades de aceptación social son precisamente las que comentaste, que serían, yo lo que los pondría serían en recursos que te da tu pareja, es decir, como la parte social, pero ya más a nivel afectivo, que es quién es tu pareja y cómo está tu relación de pareja. ¿Sí? O sí, como relaciones como más afectivas. Luego recursos, como dijeron, de amigos o sociales, ¿sí? Cómo está el grupo de amigos de esa persona. Y lo que decían después, que serían más bien recursos jerárquicos, es decir, a nivel sociedad o a nivel micro sociedad, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, cómo está el individuo en la parte jerárquica. Está hasta abajo de la jerarquía y eso le está afectando, o está correctamente posicionado en la jerarquía donde debería de estar y ese individuo está contento jerárquicamente donde se encuentra, ¿sale? Y la interacción entre eso va a tener una repercusión muy importante en los otros niveles de la pirámide, que son las necesidades ya más de tipo emocional que puede tener un individuo, ¿sale? Y eso, a su vez, puede tener un impacto en la salud física de un individuo, como veremos en la clase de hoy, ¿sale? Y ya, igual la parte social pueden estudiarlo como un sistema real, o sea, concreto, que está basado en la realidad y puedes decir, ah, ok, ese individuo realmente está teniendo interacciones con su círculo social o con su pareja, y lo puedes medir con cosas reales en el mundo real. O bien puedes estudiarlo desde el punto de vista subjetivo de ese individuo y puedes ver cómo percibe la relación con su pareja, con sus amigos, con su grupo de trabajo. Y puedes decir, ese individuo está contento con la manera en la que están esas interacciones o está teniendo fricciones, o siente que no está teniendo suficientes interacciones sociales, ¿no? Y eso ya es más a nivel subjetivo y es muy interesante estudiarlo desde esas dos perspectivas, ¿sale? Algo que les puedo decir es que la principal falla que yo he visto en psicólogos es que se concentran mucho en la parte subjetiva, ¿sí? Y se les va de repente cosas más objetivas. En los médicos es al revés, los médicos tendemos más a enfocarnos en la parte objetiva y se nos olvida por completo la parte como más conceptual o subjetiva. Y las dos son igual de importantes, ¿sale? O sea, tanto la parte que está basada en el mundo real, que puedes estudiar de forma muy objetiva, ¿sí? Simplemente haciendo conteos, por ejemplo, y tanto la parte conceptual, que es cómo percibe el individuo el mundo que está afuera, ¿sale? Y cómo quizás lo perciben otras personas a ese individuo. Entonces, eso ya sería algo más conceptual, pero son igual de importantes, ¿ok? No sé si hasta aquí alguien tiene dudas sobre lo que les mencioné. Esto es tratando de enlazar lo que vimos la clase pasada de sistemas y de salud para ya entrar al tema de la pirámide de Maslow. Ok, si nadie tiene preguntas, vamos a comenzar con Yo la tengo clase. una. Sí, dime, Paula. Entonces, el sistema real son cosas como que se pueden estudiar y el conceptual son cosas más abstractas. Son cosas abstractas, exacto. El real es, lo que te puedes preguntar es algo que puedes medir fácilmente, o sea que, por ejemplo, puedes agarrar una regla o un contador y básicamente medirlo fácilmente y que varias personas lo midan, no sé, 100 personas y todas te dan el mismo registro. Si es así, entonces estás hablando de algo real, de un sistema real. Si la respuesta puede un poco cambiar, ¿sí? Y si tiene que ver con la mente de un individuo, o sea, si ya estás hablando sobre la interpretación de la realidad dentro de la mente de un individuo, entonces estás hablando ya de un sistema conceptual, ¿sale? Porque no está basado en la realidad, no está fuera del individuo y no es algo objetivo que fácilmente se puede medir, ¿sale? No sé si con eso ya te contesté.
Sí, profe, ¿Sí? gracias. Ok. Y justo un último ejemplo, enlazando lo que decíamos de la democracia de México, igual la democracia la pueden ver como un sistema real o un sistema conceptual. Esto que decían de la constitución, los edificios del gobierno, los candidatos, todo eso está basado en el mundo real, ¿sale? Pero si estudiamos, por ejemplo, los principios de la democracia, como los principios de los padres fundadores de la democracia, entonces ya estamos hablando de algo conceptual. Y las dos cosas son importantes para mantener viva una democracia. O sea, tanto la parte que está basada en el mundo real, es decir, si de repente hay un bloqueo en las urnas y no pueden entregar o no pueden hacer el conteo de votos, eso es un problema en el mundo real que va a afectar la democracia. Y si tenemos un problema a nivel conceptual, es decir, que los principios no están bien fundamentados, como el principio de la libertad, no está bien fundamentado en un país, eso también va a impactar en la democracia. Entonces tienes que cuidar tanto el sistema real como el sistema conceptual. ¿Ok? Eso es cuando estudian grupos de gente o un sistema que tiene que ver con la interacción entre personas. Igual se tienen que enfocar en tanto los dos sistemas, o sea, el real y el conceptual, y van a tener componentes esenciales los dos. ¿Ok? La diferencia es que el sistema conceptual ustedes pueden hacer básicamente el diseño de ese sistema en su cabeza. ¿Sale? Ustedes pueden decir, estos son los principios más importantes de ese sistema y esta es una estructura conceptual que tengo, así como la pirámide de Maslow es una estructura conceptual, ustedes pueden hacer su propia estructura de lo que consideran que es la democracia. ¿Sale? Hay personas que dibujan un edificio con 5 columnas y cada columna son los principios básicos de la democracia y ese es un sistema conceptual. ¿Sale? Entonces ustedes lo crean dependiendo de cómo lo quieran hacer. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre esto? Ok. Entonces, ahora sí, vámonos sobre este sistema que es conceptual y que yo considero que resume muy bien el concepto de salud en un individuo. ¿Sale? Entonces, si se cumplen estos 5 niveles de la pirámide, es muy probable que el individuo esté en homeostasis. ¿Ok? Si no tiene ninguna necesidad de esta pirámide, podemos decir que el individuo va a estar en homeostasis. ¿Vale? Esta pirámide de Maslow fue ideada por un científico ruso-americano que se llama Abraham Maslow. Se los pongo aquí, pero ustedes obviamente ya lo conocen. Abraham Maslow. Y este psicólogo ruso-americano en 1943 escribió un artículo que se llama Una teoría de motivación humana. Entonces, en ese artículo, él expuso básicamente los principios a partir de los cuales se creó la pirámide posteriormente. ¿Ok? Y algo que van a ver es que es una pirámide muy flexible. Hay personas que la han modificado de muchas maneras y la pueden encontrar con variaciones. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es un sistema conceptual que no está basado en cosas reales y por lo tanto está basado más bien en conceptos del individuo que suceden en la mente del individuo y por lo tanto puede moldearse fácilmente según quien lo esté estudiando. ¿Sale? Y bueno, él lo que planteó es que una persona puede obtener un grado máximo de desarrollo personal, porque esto está basado en los principios de desarrollo personal de la psicología, y dijo que si se cumplen diferentes principios de desarrollo personal, entonces podemos decir que una persona tiene un mejor desarrollo o un mejor crecimiento individual, y eso la hace más resiliente, ¿no? Ante la realidad. Y él planteó 5 diferentes niveles, ¿sí? Que son necesidades que tenemos los individuos y que deben de ser cumplidas, ¿sale? Si son correctamente cumplidas, entonces podemos decir que ese nivel se encuentra en funcionamiento correcto, ¿sale? Y como les decía, cada nivel lo pueden ver como un sistema separado. Estos 5 niveles son, se puede decir, igual de importantes, aunque la base es quizás, los que están en la base son más importantes, se podría decir, porque en jerarquía van antes que los que están hasta arriba. ¿Sale? Normalmente cuando tomamos una pirámide, lo que está en la base tiende a ser jerárquicamente más importante o más relevante, y conforme vas cumpliendo lo que está en la base, va subiendo. ¿Sale? Otro ejemplo de una pirámide es la pirámide alimentaria. O sea, la pirámide de los alimentos, normalmente lo que está en la base es lo que más debes de comer.
y conforme vas hacia arriba son la comida que es menos importante y que no debes de comer tanto, ¿sale? O esa es básicamente la idea de esa pirámide alimentaria, ¿ok? Si lo quieren ver como un sistema, sería posiblemente un sistema estructural en el sentido de que si se cumplen, están ahí los niveles, pero en cualquier momento pueden colapsar y colapsa toda la estructura. Es decir, es un sistema, entre comillas, estático, si lo ven así, o si lo ven como un sistema funcional, entonces cada nivel es como una máquina que tiene que todo el tiempo estar cumpliendo ciertos requisitos, ¿sale? Y es mejor verlo así, como que cada nivel es una especie de sistema por sí mismo y como sistema funcional tiene recursos internos que van a usar sus componentes esenciales para echarlo a andar, ¿ok? ¿Cómo dividiría yo esta pirámide en torno a los 3 tipos de salud que necesitamos? Diría que la base es la salud física, ¿sí? Esta base o necesidades fisiológicas sería la salud física de un individuo. Los siguientes 2 niveles, que serían las necesidades de seguridad y las necesidades de aceptación social, serían la salud social de un individuo, ¿sí? Y finalmente la salud emocional sería el pico de la pirámide, que serían las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización y autosuficiencia, ¿sale? Entonces, estos 3 sistemas que les había comentado antes en la definición de la OMS de lo que es salud, lo podemos ver dividido a lo largo de esta pirámide, ¿sale? Y es muy importante nada más mencionar que no tomen como 100% pulcros estos 3 niveles de división, porque puede haber interacciones entre ellos, donde una necesidad de seguridad, por ejemplo, puede tener un impacto en las necesidades fisiológicas de un individuo y eso indirectamente entonces una necesidad de seguridad no cumplida puede también verse como una alteración en la salud física, ¿sale? Por su interacción tan directa. Entonces, solamente no los tomen como tan pulcros como esas 3 divisiones, ¿sale? No sé si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta. Ok. Vámonos con algunas asociaciones que se pueden ver en la pirámide de Maslow, que pueden ser importantes, algunas observaciones. Como les decía, los niveles que están más hacia abajo son los más importantes o más bien son los más urgentes, ¿ok? Entonces, entre más abajo está el nivel en la pirámide, ese nivel es más importante para el individuo. Si ustedes, por ejemplo, no comen, ¿sí? O no toman agua, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer o sin tomar agua? No sé si alguien sabe. Gaby, No, creo que no, tienes apagado tu micrófono. Ajá. no, desconozco el dato. Yo creo que sin tomar agua son 3 días y sin comer una semana. Ok, y Sol, no sé si vas a decir alguna otra cosa. Sí, sin comer son 2 semanas, me parece, y sin tomar agua eran, ay, ya me confundí con los datos No te de Leo, preocupes. pero creo que eran Ajá. 2 meses o algo así. Aquí el punto es que puede variar de individuo a individuo, ¿sale? Depende de su peso, depende de su composición muscular y de su balance hídrico previo, de la temperatura a la que está expuesto. O sea, depende de muchos factores. Lo que quiero nada más que vean es que una persona no puede sobrevivir más de un mes sin alimentos, sin estar tomando agua y sin respirar, ¿sale? O sea, que son como necesidades fisiológicas básicas para obtener lo que necesita nuestro balance o nuestra homeostasis física, ¿sale? Entonces, si no lo cumplimos, no podemos vivir más de un mes, ¿sale? Por eso está hasta abajo de la pirámide, porque si no se cumple, en un mes estamos fuera, ¿sale? Si entra una enfermedad o si dejamos de comer por algo ambiental que hace que no tengamos acceso a comida, valemos queso, ¿sale? Valemos queso en menos de un mes, ¿ok? Ahora, las necesidades de seguridad, ¿sí? Son las necesidades, por ejemplo, de tener una casa donde estar, donde vivir, un techo que te proteja del ambiente, cosas básicas, ¿no? Que tenemos materiales que necesitamos para poder sobrevivir día a día. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si perdemos la casa?
Si nos expulsan de la casa, no sé, nuestros papás o la persona a la que rentemos la casa o lo que sea, perdemos la casa y nos tiran a la calle, ¿cuánto tiempo podemos sobrevivir en la calle antes de que la mayoría de nosotros tuviéramos algún problema que pusiera en riesgo nuestra salud, en promedio? ¿Cuánto dirían que podríamos sobrevivir en la calle? Eder. Tal vez un mes. Igual dependería de la persona, ¿no? Pero yo les aseguro que rápidamente podrían irse adaptando. O sea, a lo mejor al principio les costaría trabajo, pero en promedio ocasionar su muerte en la calle, ¿no? claro, pero lo interesante es que de qué se van a morir en la calle, se van a morir probablemente de algo fisiológico, ¿no? O sea, puede ser que les da frío porque no pueden protegerse del frío, o alguien llega y los golpea para robarse su cobija, si son un vagabundo, y se mueren de las lesiones físicas, ¿no? Entonces, más bien, lo que te va a matar no va a ser algo de seguridad, sino va a ser algo fisiológico, ¿no? Al final. Y esas necesidades fisiológicas siempre van a ser más importantes que las de seguridad, ¿no? O sea, si te quedas sin casa, lo que te preocupa realmente son nuevamente tus necesidades fisiológicas, ¿no? O sea, al final del día. Y no sé si alguien más había levantado la mano para preguntar algo. Bueno, vi que alguien levantó la mano, pero no importa porque ya no vi quién fue. Eso es nada más para que vean que son menos urgentes, ¿no? Resolverlas. Y luego las necesidades de aceptación social, lo mismo, si te rechaza tu grupo familiar o lo que sea, es una urgencia, pero puedes sobrevivir sin ellos, ¿no? O sea, no te vas a morir en la mayoría de los casos si tu familia o tus amigos te rechazan, ¿no? O sea, puedes tener problemas, por ejemplo, va a haber personas que van a quererse quitar la vida por eso, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos no va a ser algo tan urgente como lo son las necesidades de seguridad o fisiológicas, ¿no? Lo mismo con las necesidades de autoestima, o sea, alguien con una autoestima bajo, de hecho, gran parte de la población tiene una autoestima bajo, ¿sale? Es muy alta y cada vez es más alto este porcentaje y sin embargo no se están muriendo toda esa población que tiene baja autoestima. Solamente quizás se tomarán la vida los que están en el extremo donde su autoestima está verdaderamente muy bajo, ¿sale? Pero es raro que esto sea una amenaza inmediata para un individuo porque sabes que puedes mejorar esa parte, ¿sale? Y que quizás es menos urgente, o sea que tienes tiempo para resolverlo. Finalmente vamos a ver ahorita qué son las necesidades de autorrealización y autosuficiencia, pero saber que igual son todavía menos importantes, ¿sí? Y algunas personas inclusive las describirían como problemas de primer mundo, ¿sale? Entonces las personas que están en tercer mundo o en países subdesarrollados, este pico de la pirámide quizás podría ser menos relevante para ellos, un poco menos, que alguien que ya tiene bien cumplidas estos 4 niveles, ¿sale? Entonces, conforme vas cumpliendo uno de los niveles de abajo, te va interesando más el nivel superior a él, ¿sale? Entonces, si resuelves tu salud física, te va empezando a interesar tener ahora sí que un techo bajo el cual puedas dormir, ¿no? Ahorita muchas personas que tuvieron COVID, ¿sí? Lo primero que les interesaba era salir del hospital. Y ya que salieron del hospital, salen endeudados y ven cómo le van a hacer para poder sobrevivir en sus respectivas casas, pagando lo que tengan que pagar, pero eso lo van resolviendo, ¿sale? Ya que resuelven eso, ya después igual se pueden preocupar de volver a restablecer su círculo social y después sus problemas psicológicos que salieron a partir de la crisis de la hospitalización por COVID que tuvieron, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, conforme van reparando los niveles, puedes irte enfocando en el nivel que le sigue y por lo tanto funciona como una pirámide en el que hay jerarquías y primero debes de resolver la base de la pirámide para seguir quizás avanzando a los niveles superiores. Esto igual no es una regla, o sea, puedes saltarte niveles, pero en promedio la mayoría de la gente primero le interesa lo que está en la base y ya después puede ir subiendo hacia niveles superiores. ¿Ok? Algo también muy interesante es que esta parte emocional de las necesidades de autoestima
las necesidades de autorrealización y autosuficiencia, y podríamos incluir estas necesidades de aceptación social, son las que llevan a la gente a suicidarse, ¿sale? Cuando no se cumplen. Entonces, desde el punto de vista psicológico y emocional, estas serían las que quizás les interesen más a ustedes. Obviamente, esto también va a tener un impacto muy importante secundario en la parte emocional de un individuo, pero va a ser un impacto indirecto, ¿sale? Entonces, el efecto se va a sentir quizás después de un tiempo que no se vayan cumpliendo, ¿ok? Pero las que tienen un impacto quizás más directo serían las que están en los dos primeros niveles, y esta va a tener un impacto indirecto, pero más rápido, ¿sale? Ok. Vale. Algo muy interesante también es que vamos a ver que hay personas, por ejemplo, que se toman la vida por tener, por ejemplo, mucho dolor, que es una necesidad quizás fisiológica el no tener dolor, pero, por ejemplo, esos individuos que toman muchos opiáceos, opioides para calmar el dolor y después mueren de una sobredosis de estos, que le pasó mucho a Estados Unidos. Pero lo interesante es que a estos individuos no sufrieron quizás tanto, eh, o más bien no se quitaron la vida tanto por el dolor, sino muchos de ellos así empiezan a volverse adictos a los opiáceos y a los opioides, y lo que termina pasando es que se quitan la vida más bien por la pena de volverse adictos. Entonces se vuelven adictos a medicamentos para controlar el dolor, y después la gente los empieza a rechazar por volverse adictos, y más bien de lo que terminan matándose o suicidándose es porque se vuelven tan adictos, y se vuelve como un problema social tan grande para ellos que se quita muchas veces la vida también por los impactos sociales de esa adicción, más que por el dolor. Sale más que por un mecanismo de apagar el dolor físico, es más bien el dolor emocional lo que los termina matando. Y eso en general con muchas personas que son adictas. Entonces, más que un problema fisiológico, las drogas los pueden ver más como un problema emocional. ¿Sale? Entonces, yo le daría más importancia probablemente al componente emocional en las personas que son adictas, y eso es muchas veces lo que termina matándolos. Si tienen una buena red de apoyo social, las drogas, por más adicción y por más predisposición genética que tengan, no van a ser un problema, ¿sale? Entonces, generalmente va a tener un mayor impacto el suicidio, como les decía, los niveles de arriba, más que los de abajo. Ok. ¿Qué otra cosa es relevante de esto? Ok. Hay personas que toman los niveles de arriba como más importantes, sí. No sé si ustedes saben, por ejemplo, de alguna enfermedad, sí, que se ve mucho en psicología y en psiquiatría, de personas que tienen la necesidad de aceptación social tan alta que puede ser más importante que una de sus necesidades fisiológicas, que en este caso sería el alimento. ¿Qué ejemplos de enfermedades ustedes conocen, enfermedades psiquiátricas o trastornos? Sí, hay trastornos, hay un grupo de trastornos que son muy importantes, Alberto, en donde las necesidades de aceptación social cobran más importancia que la alimentación, por ejemplo, que sería una necesidad fisiológica. Serían los trastornos alimenticios, ¿no? Un ejemplo, la anorexia Exactamente. nerviosa o algún otro. Exactamente. Y justo ahí lo que vemos con los trastornos alimenticios es que las personas tienen distorsionada la pirámide de Maslow, y una necesidad fisiológica que debería ser más relevante, como el tener una buena alimentación y sentirse saciados, llega a estar alterada por una cuestión de aceptación social, ¿no? En muchos de los casos, o de autoestima, en donde esto cobra más relevancia y lo bajan a la base de la pirámide, y entonces al no sentirse saciados emocionalmente, comienzan a verse afectados sus necesidades fisiológicas al grado que se distorsionan, y eso tiene un impacto gigante en su salud, ¿sale? Eso es otra manera en la que lo pueden interpretar. Y alguien que quiera agregar algo más, porque vi que varios levantaron la mano, pero no sé si querían agregar alguna otra cosa. Ok. Y sí, lo mismo pueden ver las enfermedades mentales también, como que tienen distorsionados los niveles. Por ejemplo, una persona que tiene esquizofrenia paranoide puede tener sus necesidades de seguridad en la base, ¿no? Y para ellos podría ser más importante cortarse el cuerpo porque sienten que los están rastreando, sí, que un alienígena o alguien del gobierno tiene un chip encima de ellos, o los que no se vacunan, por ejemplo, la gente que es antivacuna porque según están poniendo chips en las vacunas, ¿sí? Gente que tiene como estos delirios
paranoides, pueden tener las necesidades de seguridad en la base y entonces distorsionan su pirámide de Maslow al grado que para ellos es más importante sentirse seguros que realmente cumplir una necesidad fisiológica, ¿no? A lo mejor alguien piensa que les están envenenando la comida y dejan de comer por eso, ¿no? Y tiene distorsionada su pirámide de Maslow. Entonces también puede ser muy importante el mantener esta pirámide. O sea, lo primero que quizás deben de preguntarse es en un individuo si tiene bien estructurado su pirámide de Maslow o si tiene distorsionado esto, ¿no? También ejemplos, las personas que cumplen demasiado sus metas, que son workaholics, pueden descuidar su salud física porque esto lo tienen hasta abajo de la pirámide, ¿no? Entonces, una persona que solamente se enfoca en tener 10 de calificación o en tener un trabajo perfecto, como en la película de Whiplash, no sé si la vieron, del baterista, que llega al grado donde empieza a afectar su salud física, ¿no? El ser tan adictos al trabajo y querer tener resultados tan perfectos, descuidan otras cosas en su vida, ¿sale? Se sale de balance. Ok. Y esto es un efecto que notamos y es muy interesante, que es el efecto escudo en cascada de la pirámide de Maslow. Como pueden ver, el efecto en escudo quiere decir que los niveles de arriba van a proteger los niveles de abajo, ¿sale? Entonces, ¿a qué nos referimos? Si tus necesidades de seguridad están cubiertas, la probabilidad de que tus necesidades fisiológicas estén cubiertas son altas, ¿sale? No sé si alguien me quiera dar un ejemplo de esto. O sea, si tus necesidades de seguridad están bien cubiertas, ¿cómo te protegería eso de tus necesidades fisiológicas? ¿Algún ejemplo que me quieran dar? ¿Alberto? Bueno, Alberto y luego Sofía. Bueno, pues me viene a la mente en un niño que al tener esas necesidades de seguridad cubiertas, como lo son el afecto o el cuidado de madre, padre o de figuras cuidadoras, con techo, alimentación, cuidados higiénicos, querría decir que es muy probable que sus necesidades fisiológicas estén altamente cubiertas, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien. Si tienes un guardián que te cuida bien, sobre todo siendo niño, tus necesidades fisiológicas van a estar bien cubiertas. ¿Por qué? Porque tu guardián o tus papás van a asegurarse de que comas bien, duermas bien, estés bien protegido del frío, ¿sí? Que su niño esté bien protegido. Pero ¿qué sucede con los papás que son, por ejemplo, que tienen un problema de alcoholismo? No van a estar en la casa, no les preocupan los hijos, los hijos no van a tener buena alimentación, no van a dormir bien. Todo esto va a impactar en los hijos, ¿sale? Entonces, una necesidad de seguridad, como el tener un buen cuidador cuando estás en la niñez, puede tener un gran impacto sobre necesidades fisiológicas. Sofía, ¿algún otro ejemplo que se te haya ocurrido sobre cómo impactan estos niveles? Por ejemplo, cuando dormimos, estamos seguros en nuestra casa, por ejemplo, y pues ahí por una necesidad, bueno, por lo fisiológico, pues podemos no sufrir de insomnio, porque por ejemplo, si estás preocupado de que algo te va a pasar, pues no duermes bien, ni siquiera puedes dormir. Entonces, cuando estás en tu cuarto, en tu casa y que estás protegido y que puedes dormirte sin ningún problema, pues lo haces. Sí, excelente. Y voy a enlazar esto con el comentario que dijo Sol antes, que es, ¿qué pasa, por ejemplo, con las mujeres cuando salen de la casa? No sé si alguna se convierte en vagabunda, o sea, que la sacan de su casa, va a estar muy nerviosa porque le puede pasar algo en la calle, ¿no? Ya no hay una estructura que la esté protegiendo del medio exterior. Y como decía Sofía, no va a dormir igual de bien en la calle, o sea, el estrés que va a manejar no le va a permitir dormir. Y si ustedes ven videos, por ejemplo, de vagabundos que los entrevistan, la mayoría de ellos no duermen, o sea, duermen muy poquito, duermen menos de 5 horas diarias. ¿Por qué? Porque todo el tiempo manejan mucho estrés, tanto físico, o sea, el hecho de dormir afuera no los protege bien del frío, de la lluvia, de otras cosas, como el estrés emocional de dormir afuera por todos los peligros que eso involucra. Entonces, ese estrés no les va a conciliar bien el sueño y por eso, si ustedes ven, muchos de los vagabundos se ven demacrados, o sea, muchos tienen canas y tienen menos de 40 años, están todos llenos de arrugas. ¿Por qué? Porque no han conciliado bien el sueño por mucho tiempo y han estado bajo condiciones muy, muy pesadas, ¿sale?
Entonces, ese es un gran ejemplo. Y si tomamos el extremo contrario, por ejemplo, un actor de Hollywood que gana millones de dólares, la mayoría de ellos se ven bastante jóvenes, bastante frescos. ¿Por qué? Porque están siendo bien cuidados, o sea, duermen súper bien. La mayoría de ellos cuidan mucho su sueño. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero e invierten ese dinero para su cuidado personal. Entonces tienen, por ejemplo, camas que controlan la temperatura, tienen los mejores colchones para que se adaptan a su cuerpo y todo esto como que les permite conciliar mejor el sueño. Entonces tienen las necesidades de seguridad cubiertas, ¿sí? Porque tienen estas casas y todos estos bienes materiales que les permite o les da cierta seguridad y cubre sus necesidades fisiológicas, ¿sale? Vamos con la siguiente cosa, por ejemplo, necesidades de aceptación social, cómo estas afectarían a las porciones inferiores. Por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo de cómo si se alteran tus necesidades de aceptación social o si las tienes bien cubiertas, esto podría tener un impacto en tus necesidades de seguridad. No sé si a alguien más de los que no hayan participado se les ocurre algún ejemplo de esto. Pues a mí tal vez como que se me ocurre, por ejemplo, pues tal vez es una tontería, pero No, dilo. si tienes que cubiertas sus necesidades de aceptación social, es decir, si eres aceptado, si tienes amigos, así, pues no tienes broncas con casi nadie. Y si tienes broncas con alguien, por ejemplo, pues te pueden pegar, te pueden mandar matar o ese tipo de cosas. Sí, exacto. Como decías, te pueden hasta mandar matar. Por ejemplo, un mafioso que se pelea con el jefe mafioso, ¿sí? Que tiene un altercado. ¿Qué puede pasar con él? Lo pueden llegar hasta matar, ¿no? O le pueden quemar su casa, ¿no? Y perdió en ese sentido una necesidad de seguridad que tenía por haber tenido una pérdida de aceptación social en su grupo. ¿Alguien más de los que levantó ahorita la mano? Gaby, no sé si quieran dar otros ejemplos. Profe, también puede ser cuando queremos a fuerzas involucrarnos, ser aceptados en un cierto círculo y damos la apariencia de algo y nos gastamos nuestros recursos, nuestras necesidades de seguridad las tambaleamos por aparentar y querer ser aceptados en ese grupo social, ¿no? Sí, exacto. Sería algo parecido a eso. Y Isa, no sé si querías agregar algo más. Y bueno, nada más pensaba en otro ejemplo de, por ejemplo, al estar en prisión o en la cárcel, pues realmente no hay mucha aceptación social. Yo creo que es un ambiente bastante inseguro en muchas ocasiones y pues justo al no haber esta aceptación social o este entorno reconocido o este sentimiento de justo de ser aceptado, pues las necesidades de seguridad y las fisiológicas pues se ven muy comprometidas, ¿no? Y en peligro. Sí. Y podríamos decir, exacto, que entre más frágil es el nivel de abajo, más importante es el nivel de arriba, ¿sale? Si tus necesidades fisiológicas son muy frágiles, porque tienes muchas enfermedades, es más importante que tengas cubiertas tus necesidades de seguridad. A lo mejor vas a necesitar mucho dinero para poderlo gastar en hospitales, porque si no tienes bien cubierto esto, vas a tener repercusiones por tener tan frágil este nivel de abajo, ¿sale? Entonces, se puede ver así, o sea, entre más frágiles son los niveles de abajo, más importantes son los de arriba, porque si no colapsa con más facilidad el nivel que está arriba. Sol. Bueno, tal vez una conducta que se da más en la adolescencia es que al seguir a cierto grupo social, pues bueno, las malas compañías siempre, ¿no? O sea, los que están afuera de su casa, los que se drogan o demás, entonces empiezan a jalarte a ese tipo de cosas y... Como de pandillas, bueno, ¿no? Exacto, puedes perder tu... o hasta Claro. asesinado, ¿no? Sí, totalmente. O sea, las personas que dependen de este apoyo de estas redes sociales que son un poco agresivas, si pierden ese apoyo social, pues van a tener repercusiones probablemente en los niveles de abajo. ¿Sale? Ok. Y ya, ¿quién me da ahora un ejemplo de necesidades de autoestima y cómo si tienes bien cubiertas estas, tus necesidades de aceptación social están mejor aseguradas? O sea, alguien que podría tener más cubierto este nivel, ¿cómo
protege contra el nivel de abajo de aceptación social, o el ejemplo contrario, alguien que tiene afectaciones en este nivel, cómo podrían tener una repercusión sobre su grado de aceptación social. ¿Alguien que se le ocurra algún ejemplo? Igual de personas que no hayan participado, ahorita es muy buen momento para participar, si quieren dar algún ejemplo. Eric. Disculpe, es que estaba conectando mi laptop. No te preocupes. Eh, Se me ocurre que, bueno, un ejemplo súper fácil, ¿no? Un adolescente que está en la secundaria. Obviamente, si tiene un buen autoestima, si todo está bien en casa, va a tener un desempeño y pues una relación bien, ¿no? Con sus compañeros, va a tener esa aceptación y entonces todo va a estar bien. En cambio, bueno, puede haber como una parte de viceversa, donde pues sí puede que tal vez no entre en el grupo adecuado o ese núcleo social de sus compañeros, entonces esto afecta en su autoestima, porque dice, ¿por qué no encajo con ellos, no? ¿Qué me hace falta? Entonces ahí está como la correlación de los pros y los contras, ¿no? O sea, eso es lo O sea, puede haber interacciones bidireccionales, ¿no? Entre estos dos niveles, como decías, muy buena observación. Ivonne, no sé si querías agregar algo. ¿Otro ejemplo? No, era justo, o sea, bueno, lo mismo con Ok. mis palabras, sí. Vale, si quieres ahorita das en otro nivel. Y Sara, no sé si otro ejemplo que se te ocurra. No, o sea, era igual que, o sea, en la escuela y así, por ejemplo, si tienes como buena autoestima, no vas a buscar como pertenecer a cierto grupo o así, y si la tienes baja, no sé, por ejemplo, si te dicen que hagas algo por pertenecer ahí y subir tu autoestima, lo haces o cosas así. Excelente. Sí, justo lo que han visto, por ejemplo, los psicólogos es que la gente, por ejemplo, que se junta con pandillas, sobre todo en Estados Unidos, donde eso es muy frecuente en los barrios pobres, tienden a ser personas que tienen autoestima más bajo, ¿sí? Donde los papás estuvieron un poco ausentes en casa y tienen que buscar a papás como miembros de su pandilla, ¿no? Sobre todo el líder de la pandilla lo sustituyen por la figura de los papás que no tuvieron en casa. Entonces, su autoestima probablemente estaba muy frágil y por eso tienen que buscarlo en otro lugar. Entonces, una persona quizás con un mejor grado de autoestima no va a buscar ese apoyo por fuera en un grupo peligroso, ¿no? Como lo mencionaban ahorita. Entonces, excelente. Y eso es nada más para que vean cómo el nivel de arriba protege del nivel de abajo, ¿sale? Y ahorita vamos a ver bien qué es autorrealización y autosuficiencia para todavía no irnos tan en detalle, pero básicamente nada más para que sepan, o sea, autorrealización es qué tanto cumples tus deseos, ¿sí? Las metas que vas teniendo en la vida, qué tanto se cumplen. Y autosuficiencia es qué tanto tú las cumples, ¿sale? Qué tanto tú tienes un impacto en cumplirlas. Y quizás si nos da tiempo hoy, Rosa nos va a dar un poco más de detalles de eso, si no, va a ser hasta la siguiente clase, pero ahorita más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y básicamente eso, si tú eres capaz de que se cumplan más ahora sí que tus propósitos, tus deseos, tus metas, la probabilidad de que tengas mejor autoestima es mucho más alta, ¿no? No sé si me quieran dar ejemplos de esto, Iñaki. Hola, Hola. ¿se me escucha? Sí. Sí, Sí, te perdón escucho. que no tenga prendida la cámara, es que No te no está preocupes. funcionando. Sí, no te preocupes. Yo siento que ya las personas que están en la punta de la pirámide pues, y que tienen cubiertas todas las otras 4 necesidades, buscan ciertas actividades, ¿no? Y claro, ciertos objetivos y metas que puedan hacer de su vida muchísimo más completa, no sé, practicar, tener hobbies, pero también tener un trabajo, igual irse poniendo como objetivos, no sé. Yo lo veo como los músicos, ¿no? Ya para ser un músico, bueno, no necesariamente, pero puedes, pues para poder tocar un instrumento, para, no sé, empezar a leer y no sé, para ser un filósofo y tener el tiempo para pensar y todo ese tipo de cosas, como que tienes que tener las otras necesidades ya completas, como que el ser humano
para poder trabajar y para poder ayudar también a las otras personas. Y en ese último periodo de necesidad también uno se da cuenta y tiene más conciencia sobre las otras necesidades de las otras personas. Sí, exacto. Y justo me hizo ahora traer esta pirámide que es más completa. Como les digo, hay muchas modificaciones de la pirámide y precisamente tiene que ver con lo que estás diciendo, Iñaki. Si te das cuenta, los primeros 4 niveles de la pirámide, que son los que mencionamos antes, ¿sí? Nos faltaría nada más este, que es el de autorrealización y autosuficiencia, que está en naranja. Estos primeros 4 se les llama niveles de necesidad, ¿sí? O niveles de eficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tienes deficiencia en alguno de estos, es en lo que vas a estar trabajando, ¿no? Y eso es la mayoría de la gente, o sea, prácticamente el 98% de la población tiene deficiencias importantes en estos niveles y al grado que no pueden avanzar al nivel de tanto de autorrealización y autosuficiencia, sobre todo desde una perspectiva que luego la vamos a ver, que es como más de metas internas y crecimiento interno. O sea, no pueden llegar a esos niveles porque están tratando de resolver estos niveles de abajo, que son los niveles de eficiencia. ¿Ok? Por ejemplo, si no tienes buena salud, no puedes concentrarte en volverte un artista, por ejemplo. ¿Por qué? Porque primero tienes que tratar tu enfermedad, ¿no? O sea, si te da COVID y te hospitalizan, no vas a estar preocupándote por hacer una obra maestra artística, porque simplemente no puedes hacerla, ¿sale? Entonces, estos, digamos, primeros 4 niveles son muy importantes primero cumplirlos como para llegar a ese último nivel desde una perspectiva que vamos a ver ahorita cuál es, que son los que ven esta pirámide como de forma más tradicional, como lo han visto en la perspectiva de psicología del desarrollo. Los que probablemente la vieron el semestre pasado tratan más este tipo de pirámide, ¿sale? Y vamos a ver una perspectiva donde toman el nivel de autorrealización y autosuficiencia de una forma más pragmática y ese nivel realmente sí podría empalmarse, ¿sí? Como un nivel de crecimiento, que serían estos siguientes 4 niveles, pero un nivel de crecimiento al que la gente sí tiene acceso, aunque a lo mejor no cumplan al 100% estos niveles, ¿sale? Otro ejemplo sería una persona que no tiene dinero, que se tiene que ganar día a día suficiente dinero para sobrevivir, no va a estar interesada en hacer como ahora sí que trabajo interior o trabajo creativo, como decía Iñaki, para poder avanzar en su vida, ¿sale? Eso quizás no le interesaría tanto, sino simplemente sobrevivir, que estos niveles de eficiencia se podrían considerar como niveles de supervivencia, ¿sale? Y algo interesante es que hay otros niveles que se le agregan a la pirámide y estos otros niveles son quizás como los que nos hacen más humanos, ¿sale? Y es en los que se va a concentrar sobre todo la gente que ya tiene bien resueltas sus niveles de necesidad. Por ejemplo, hay unas necesidades que forman el siguiente nivel después de los 4, que serían necesidades cognitivas, y esto es más bien como qué tanto saciamos nuestra curiosidad, ¿no? Por ejemplo, a nivel cultural, algunos podrían decir, por ejemplo, cosas tan básicas como los programas que a veces se ven en Netflix, el uso de ciertas redes sociales podría ser para cubrir estas necesidades cognitivas, ¿no? El entretenernos con ciertas cosas de pensamiento, ¿no? Y van a haber personas que igual tienen este nivel mucho más hipertrofiado y que va a ser muy importante para ellos las necesidades cognitivas, como por ejemplo los intelectuales, o sea, una persona o los artistas, gente que está en la cultura. O sea, para ellos es muy importante sus necesidades cognitivas, igual al grado donde a veces podrían estarse muriendo de hambre, pero eso no les importa tanto como el estar teniendo como un ejercicio mental todo el tiempo, ¿sale? Ahora, otros ponen necesidades estéticas arriba de ese, que serían sobre todo los que, bueno, esa necesidad de estar como en contacto con belleza, o lo que para nosotros puede ser belleza, y para la mayoría de las personas esto quiere decir estar en contacto, por ejemplo, con cosas de la naturaleza. O sea, cada rato nos cansamos, por ejemplo, de vivir en la ciudad y tenemos que darnos una escapada a la playa o al bosque o irnos a un lugar con más naturaleza. ¿Por qué? Porque llega a ser un poco frustrante el no estar en contacto con esa parte estética que representa otro nivel de necesidad para nosotros. Y esto ya es más bien una necesidad de crecimiento que casi nos pide nuestro cuerpo,
¿sale? Obviamente a una persona que está enferma no le va a interesar tomar un día en el campo, ¿sale? Eso no es relevante para ellos. Para ellos primero, lo más relevante para la mayoría va a ser salir de su enfermedad primero, ¿no? Otros puede ser el arte. Entonces aquí el arte más que como un proceso cognitivo, como un proceso estético. Entonces igual vamos a cada rato a museos, o íbamos antes del COVID a cada rato a museos, o escuchar música, ¿no? Todos los días escuchamos música, y esto puede ser tanto por una cosa a nivel emocional, ¿sí? De catarsis, de estrés, pero también a nivel estético, o sea, porque todo el tiempo necesitamos tener cierto grado de saciamiento de nuestras necesidades estéticas. Como les decía, es el nivel lo pueden decir, de actualización a través de autorrealización y autosuficiencia, que puede ser visto desde diferentes perspectivas. Y finalmente, la punta de la pirámide para muchos es este grado de trascendencia, y esto ya es más bien en el encontrar un sentido en la vida, ¿sale? Y aquí tenemos, perdón que tengo aquí doble C. Aquí tenemos, por ejemplo, el preguntarnos por qué estamos aquí, ¿no? En la Tierra. Entonces, por ejemplo, aquí ya entran otras áreas como religión, espiritualidad, sobre todo, que es más común ahorita que la religión, y filosofía, ¿no? El tratar de plantearnos respuestas para preguntas que son muy importantes y que nos dan mucho sentido a nuestra vida. Pero nuevamente, una persona que le interesa sobrevivir día a día no va a estar tan enfocada quizás en entender por qué estamos aquí, ¿no? O sea, muchas de las personas que van a la iglesia o que practican una religión no lo hacen para tener un sentido de trascendencia. O sea, lo hacen más bien, yo creo, la mayoría por un sentido de obligación social. Y eso entraría más en la parte de recursos jerárquicos sociales, en el sentido de que está mal visto el no pertenecer a un grupo, no sé, de personas dentro de una religión. El no ir a misa los domingos puede ser mal visto por tu vecino o por tus familiares, y eso sería una afectación a nivel de deficiencia social, ¿no? Y entonces mucha gente tiene esa presión para pertenecer a una comunidad religiosa. Y algunos sí van a ir por trascendencia, de hecho muchos, pero esto tiende a ser ya más bien, o sea, la gente que realmente está ahí por un sentido de trascendencia, son personas que ya han trabajado mucho sobre eso, ¿no? O personas que han estado en una crisis muy fuerte, y en esos casos la trascendencia puede llegar a ocupar uno de los niveles más de abajo, ¿sale? Donde ya no obtienes respuestas en estos primeros niveles y la trascendencia se convierte en algo básico, ¿sale? No sé si alguien tiene dudas sobre este otro modelo que divide a las necesidades en necesidades de deficiencia, que son las que ocupamos para sobrevivir, y necesidades de crecimiento, que son las que normalmente se ocupan ya que tenemos resueltas las básicas. Rosa. Profe, lo que quería preguntarle es si podemos considerar a la pirámide como una situación dinámica, porque se me ocurre que, a lo mejor no esta específicamente, tal vez la anterior, se me ocurre que no porque ya cubrimos en algún momento de nuestra vida las necesidades, por decir, fisiológicas o de seguridad, y ya estamos en un grado de autoestima o incluso ya estamos avanzando hacia la autorrealización. En algún momento de la vida puede ser que esas partes de abajo, aunque ya están fincadas, fallen. Como podría ser, no sé, quedarse sin empleo, o de pronto un terremoto y se te cayó la casa y te quedaste sin seguridad y como que no tienes dinero para inmediatamente comprar otra. Entonces quería saber si podemos considerarla dinámica y no tan estática como pareciera. Totalmente es dinámico. Nada más algo importante de mencionar es que a pesar de que sea dinámico, sigue cumpliéndose el principio de que los niveles de abajo son más urgentes en el sentido de supervivencia, ¿sale? Entonces, aunque, como decías, en un temblor puede que tus necesidades de seguridad cobren más importancia y bajen que tus necesidades fisiológicas, o sea, a lo mejor ese día no comes para tratar de arreglar la crisis de que se cayó tu casa. Eso no quiere decir que sean más importantes que las fisiológicas, simplemente, como dices, dinámicamente cambió en ese momento y cobró más relevancia, ¿no? Pero es algo quizás temporal.
que le dio más importancia. Y en algunos casos eso puede ser más permanente, pero eso lleva ya a enfermedad, ¿no? Como lo que decíamos de las personas que a lo mejor trabajan al grado para conseguir dinero, al grado que se causan una enfermedad por eso, ¿no? Pero sí, totalmente es algo Un dinámico. poco a lo que me refería también es que los niveles de arriba no necesariamente cubren únicamente el de hasta abajo. Por decir, en un caso así que se perdiera el empleo, la casa o alguna cosa, quizá el nivel de autoestima puede ayudar a cubrir el fisiológico y el de necesidades, porque entonces es como pensar, bueno, pues me quedé sin nada, pero entonces voy a empezar a trabajar otra vez y voy a juntar dinero o voy a pedir un préstamo y lo voy a poder pagar y no sé, esa parte de autoestima no necesariamente cubre solo el nivel de abajo, sino pues se puede ir hasta el primero, ¿no? Claro, de hecho, ahí lo que más bien sería, y no sé si tengo una específica para autoestima, pero tengo una para seguridad, es cómo cada nivel interactúa con otros. Entonces, justo lo que dirías, por ejemplo, las necesidades de autoestima pueden estar basadas en otros niveles de la pirámide. Por ejemplo, alguien que no tiene una autoestima como tal íntegro podría basar ahora su autoestima como está vacío, digamos, este nivel, imagínenlo como un tinaco y este nivel está vacío porque no lo llenaron bien sus papás, va a tener a lo mejor su autoestima basándose en las necesidades de aceptación social o en las necesidades de seguridad a lo mejor. Y entonces este nivel no tanto desaparece porque sigue estando ahí, simplemente como, imagínense como una flecha y si es un tinaco, si lo vemos como un sistema, este nivel depende completamente de este otro. Entonces, si este está lleno, este está lleno. Si este se vacía, ¿no? Y entonces ya se vuelve ahí como un nivel codependiente de otro, que sería creo que lo que estás diciendo, ¿no, Rosa? En donde la dificultad de un nivel puede entonces colgarse ahora de otro y eso puede ser también dinámico. Esa relación de codependencia puede ser dinámica, en donde un momento dependemos y tal vez en otro ya no, dependiendo de nuestro ambiente. ¿Sale? No sé si eso era lo que, o con eso te respondo un poco lo que me preguntabas. Perfecto. Sí, gracias. Sí, súper bien. Y es muy buena observación. Muchas gracias. Sol, ¿tenías alguna pregunta? Sí, ¿O algún bueno, comentario? sí, ambos. Para agregar a lo que decía Ro, en el semestre pasado cuando leímos a Maslow, bueno, a mí me vino la idea de que no son logros por escalones, ¿no? O sea, no es primero esta, o sea, es algo que se ve más como de grados de satisfacción. Y lo comparé con estas barritas que vemos en los videojuegos, en donde vas llenando, hay unas que tienen hasta 3, ¿no? Y que vas llenando el que te alimenta y vas llenando entonces, porque diario tenemos que comer, diario tenemos que dormir. Entonces esa barra es la que está como jugando muchísimo más y las otras es más difícil el movimiento, pero justamente, ¿no? Por ejemplo, las necesidades de autoestima pueden jugar con las necesidades fisiológicas porque me da hambre, pero voy a la alacena y lo que veo es una dona y un sándwich que me va a nutrir y entonces también la autoestima me va a decir qué escoger. O sea, yo sí pienso que es completamente dinámica la pirámide. Relación entre los niveles. Sí, y en la otra pirámide que mostraste, me quedó una duda, porque el semestre pasado a mí me quedó que los valores B, que son justamente que están las necesidades de belleza, nos pusieron en equipo y habíamos como que habíamos concluido en que las necesidades de belleza no únicamente son estéticas, sino que vimos lo de las, no sé, unas mujeres que les dan de comer a los que van en la bestia. Y entonces hay belleza también en darle al otro, bueno, sí, eso de la fraternidad o sea, se ve belleza en otras cosas, no necesariamente de arte. Ajá, exacto. Entonces sí, eso como me surgió. más como belleza emocional. Sí, precisamente por eso Maslow, bueno, eso creo yo, ¿no? Juntaba la autorrealización con los valores B, porque ya cuando estás autorrealizado, pienso yo, la belleza deja de ser material, deja de ser algo solamente estético, sino que se convierte en algo ya más abstracto, o sea, ya de acciones, de darle al otro. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, de hecho,
por ejemplo, si ven, por ejemplo, mucho cine de arte, van a ver que maneja mucho como cosas sentimentales, porque como decías, o sea, tiene que ver mucho la parte estética con la elevación quizás de ciertos valores y de cierto pensamiento, como ya casi como verlo como algo estético, ¿no? Sí, y justamente Yo sí estoy de acuerdo. yo había hecho la separación de la pirámide. Bueno, eso creo yo. Cuando hay ya una psique, O sea, dices lo de que la autorrealización afectaría en las necesidades de autoestima. sí, yo pienso que cuando ya la psique y cuando ya la mentalidad está en esa elevación que decía Maslow, así como de gente plus ultra, Sí. siento que es muy complicado que ya Y la eso psique... afecte, ¿no? Es que ahí nada más es importante mencionarte que hay diferentes definiciones de autorrealización, que es lo que va a dar Rosa, porque justo eso fue un tema controversial el año pasado, y es depende la interpretación del autor. O sea, sé que a ustedes ya por eso siempre batallo con eso, a ustedes ya les dieron clases y como que ya les dieron un dogma de cómo interpretar la pirámide, pero me interesa más que tengan un poco más de flexibilidad en eso. Entonces, Rosa les va a hablar de diferentes definiciones de lo que es la autorrealización y depende qué definición uses. Tú estás usando una que es muy estricta y que, como les decía, representa el 2% de la población, que son individuos ahora sí que excepcionales, pero la mayoría de la población, sobre todo la gente que va a llegar a su consulta como psicólogos, la mayoría no va a pertenecer a ese 2%. O sea, ese 2%, muchos de ellos ni siquiera van a ocupar terapia porque, como dices, ya están muy desarrollados internamente. O sea, tienen mucha estructura y ellos, yo estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, sus necesidades de autoestima ya están cubiertas, por eso ya pueden trabajar en cosas mucho más avanzadas. Pero eso depende de qué definición uses de autorrealización. La que nosotros vamos a usar, como la clase tiene que ver más con estrés, autorrealización va a ser desde un punto de vista más pragmático, ¿sale? Que tiene que ver más con el cumplimiento de metas. Y eso sí va a afectar mucho las necesidades de autoestima. Ahí yo te diría, por ejemplo, si una persona no puede cumplir una meta que lleva mucho tiempo tratando de cumplirla, sus necesidades de autoestima muy probablemente van a estar afectados por eso. Un ejemplo sería que se me ocurre ahorita es la final de soccer de la Champions League, o sea, que la perdió Pep Guardiola, ¿no? Que es alguien como con mucha fortaleza en muchas cosas, pero el no poderla ganar, te aseguro que tuvo un impacto sobre su autoestima. Y así pasaría, o sea, la gente tiene como ciertas metas y es muy probable, por más que tenga llenado, digamos, la parte de autoestima, si no han trabajado en lo que tú decías, que es solo como el 2% de la población no ha trabajado en eso, que es como proteger ese nivel de autoestima, sí va a tener un impacto el no poderse autorrealizar. O sea, muy seguramente, aunque sea un impacto temporalmente breve, seguramente va a tener un impacto. Lo más Ok, probable. entonces lo que se propone es que todos tenemos esta pirámide de Maslow y que toda meta u objetivo que tengas planteada entra dentro de esta última escalón, Nivel. ¿no? Exactamente. Ok, ya, Es el último nivel. Y ahorita vamos a ver los niveles con más cuidado. Probablemente la siguiente clase, porque ya se nos cayó el tiempo, pero sí, la idea es eso, que sí va a tener un impacto. Ok, gracias, sí. ¿Sale? ¿Alguien más? Perdón, no sé si vas a agregar algo más. Ajá. No, ya, no, gracias. Ok. ¿Alguien más que va a agregar algún otro comentario? Ok. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ok, aquí. Y como bien decían, la interacción puede de hecho ser bastante fluida en el sentido de que la afectación en un nivel seguramente va a tener un impacto sobre otros niveles, ¿sale? Es muy, muy probable que la afectación de alguno de los niveles de la pirámide de Maslow
no solamente van a tener un impacto directo sobre el nivel de abajo, ¿sí? Sino que tienen un impacto completo. ¿Y cuál es la principal razón de esto? La principal razón es que sobre todo los primeros 4 niveles son niveles de necesidad, de supervivencia. Entonces, ¿qué sucede? Lo tratamos como cualquier urgencia. Si tu casa se está quemando, no sé, en la cocina, le das puramente importancia a ese evento, ¿no? Y te vas a la cocina a tratar de apagar el incendio. Es lo mismo con esto. O sea, cualquier crisis que tenga el individuo, todo se enfoca a tratar de resolver esa crisis, sobre todo si está en niveles más inferiores. Entonces, por estar atendiendo esa crisis, desatendemos los otros niveles y eso puede causar a la larga un desequilibrio en esos otros niveles. Es por eso que las personas que, por ejemplo, se enfocan en resolver un problema en ese momento de seguridad, descuidan su salud, ¿sí? Las personas que atienden igual problemas de seguridad, o sea, que quieren ganar más dinero, desatienden su familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, le damos la espalda a otras cosas por estar atendiendo una crisis en ese momento. Y eso puede tener un impacto en los otros niveles muy grande, ¿sale? Entonces, es como ese efecto, yo le llamo como un efecto de urgencia. Y ese efecto de urgencia quiere decir, le pongo atención a lo más urgente, desatiendo lo otro, y al desatender lo otro puede haber una crisis, eventualmente, ¿no? Entonces, funciona, como decía ahorita Sol, como barras de un juego de videos, donde tienes que estar atendiendo varias cosas al mismo tiempo. Y si tienes una urgencia en una, vas a tener que probablemente atender esa y descuidar un poco las demás, ¿no? Entonces, es difícil ahora sí que mantener un equilibrio. Es un poco como malabarear diferentes pelotas en el aire y un poco funciona así. Entonces, aunque es una pirámide, realmente tenemos que estar, es como un jardín, tenemos que estar cuidando cada nivel de la pirámide y si desatendemos uno de los niveles del jardín de esa pirámide, lo que va a pasar es que se van a morir las plantas, ¿no? De esa pirámide por estar atendiendo los otros. Pero también si desatendemos uno de los niveles de abajo, se colapsa la pirámide. Entonces, es muy complicado el balancear o el estar en homeostasis completa y llegar a un nivel de salud. Es muy, muy difícil. Rosa. Sí, una pregunta, profe, rápido. Es por eso que, ¿se acuerda el texto que le compartí, que todos lo deben de conocer porque era del semestre anterior? Es por eso que se menciona que la pirámide no se debe tomar como pirámide, sino como, o sea, como algo lineal entre todos los niveles, ¿no? Esa es la razón por la que no se debe tomar así, porque aunque los niveles de autorrealización a lo mejor no son básicos, digamos, para la vida en sí, como los fisiológicos, al final tendríamos que estar en ese equilibrio entre los 5 niveles para poder estar en la homeostasis que usted menciona, ¿cierto? Totalmente. Y algo muy importante conectado con lo que acabas de decir es que todos los sistemas conceptuales, que la pirámide de Maslow es un sistema conceptual, todos tienen deficiencias porque es algo conceptual. Entonces, la pirámide puede ser importante en el sentido más estructural o estático, en el sentido de que lo de abajo sostiene a lo de abajo es más importante que lo de arriba en términos de urgencia, pero también en el sentido de que si lo de arriba colapsa va a aplastar a lo de abajo, ¿no? Así como colapsaron, no sé, las Torres Gemelas, que lo de arriba fue colapsando a lo de abajo, un poco tiene ese efecto también la pirámide y esa quizás es la importancia conceptual de verlo como una pirámide. Pero como decían, si lo ves más a una escala lineal como barras, todo se tiene que manejar al mismo tiempo y ahí podrían mejorar el modelo conceptual, que era lo que les decía, si lo ven como un jardín, donde cada nivel es un jardín, si desatiendes uno de los niveles de arriba por estar trabajando en el de abajo, ¿qué sucede? Que se empiezan a morir las plantas, ¿no? Entonces tienes que como que estarlo regando, constantemente estarlo cuidando y eso puede mejorar nuestro modelo conceptual de este sistema de la pirámide de Maslow. ¿Sale? Con eso terminaríamos la clase y pues nada más esto para hacer referencia de que todos los niveles impactan en otros. Y la siguiente clase vamos a